Hola, estás viendo Más o menos literatura y esta es la tercera y última sesión de cómo escribir un cuento. Después de la primera sesión donde la imaginación nos regaló la semilla que hay que sembrar o comérnosla y que nos reveló también la importancia que tiene esa frase que llamamos premisa, después de la segunda sesión donde vimos que el proceso de escribir es desarrollar con palabras lo que ya está comprimido en nuestras premisas, esa caída libre de la escritura. Después de eso es que llegamos hoy a la tercera sesión. Esta tercera sesión va a concentrarse en una posible terapéutica alrededor de los cuentos y para esto yo quiero decir que desde mi perspectiva, de lo que yo he revisado, lo que yo analizo, los cuentos pueden servir para curarnos. Y para mí, 3 serían las actividades donde la curación sucede gracias a que los cuentos existen, aparecen, se desarrollan. Sería 3 momentos. El primero, al inventar cuentos. El segundo, al leer los cuentos. Y por último, al compartirlos. Empecemos por el primer momento. Al inventar cuentos. Cuando inventamos un cuento, como ya vimos en la primera sesión, nos apoya de antemano nuestra imaginación con base en nuestras experiencias de vida y también nos servimos, por otro lado, como ya vimos en la segunda sesión, en mecanismos lingüísticos, en la verbalización, es decir, en traducir en palabras todo alrededor de una premisa que es la síntesis de nuestro cuento. Inventar un cuento es poner nuestra capacidad y nuestros gustos por contar historias, es poner todo esto a servirse de nuestro particular punto de vista y además con toques que complementa la imaginación. En pocas palabras, escribir cuentos es un acto doble de expresividad. La vida, a través de nuestra capacidad y nuestro gusto por narrar cosas, se expresa. Esta sería la primera expresividad. Y nuestra imaginación complementa continuamente lo que nuestra experiencia de vida no conoce o lo que de plano busca renovar o reinventar. Hacer cuentos es como encapsular experiencia e imaginación adentro de un huevo que adquiere una yema y una clara, es decir, que contiene su personaje y que contiene su acción, que obtiene entonces sus elementos propios y dinámicos, que terminan haciéndose autónomos en el mismo sentido de que cada huevo no es ya la gallina que los puso, sino un objeto independiente y con sus elementos propios y constituyentes de huevos independientes de la gallina que los puso. La cura o la terapia de inventar cuentos cabe adentro del ejercicio doble de la creatividad y la recreación que hacemos de nosotros mismos y además tiene la capacidad de sobrepasar el proceso mismo de la creatividad, de idearlo, a través del testimonio escrito que dejamos después de escribir el cuento. Cuando terminamos de escribir, reescribir, revisar el cuento, ese texto, ese cuento nos trasciende. Del mismo modo que un huevo va más allá de la gallina que lo puso justo en el instante que sale de ella. Y bueno, en esta parte yo no tengo artículos científicos que respalden lo que voy a decir a la mano, pero no tengo dudas de que para las gallinas debe significar un alivio deshacerse de un huevo precisamente cuando lo ponen. Así también nosotros cuando escribimos un cuento. Eso se puede extender también a poemas, novelas, en general la creación artística, pero estamos hablando de cuentos. El segundo momento donde yo creo que los cuentos pueden curar o tener alguna terapéutica es al leerlos. Leer es un acto placentero cuando se hace por gusto, por interés propio, cuando se hace por un deseo auténticamente personal. Todo puede hacerse más intenso
cuando está motivado o atravesado por el deseo. Y el deseo por saber más, el deseo por dejarse atrapar, el deseo que puede verse recompensado en la lectura, es un gran deseo, si de nuevo repito, es por motivación propia. La lectura así de cuentos es una serie prácticamente infinita de ventanas, de puertas, de espacios abiertos. En una palabra, vaya, la lectura de cuentos es un acceso a la sorpresa, a conmovernos, a emocionarnos y también a conocer otras realidades. Todas estas experiencias tan humanas se despiertan y menean la colita gracias a que cada cuento que ya fue escrito lo podemos leer y al mismo tiempo reconocernos o no en lo que experimenta en su realidad él o la protagonista de cada historia. También puede pasar esto en las novelas, ya les decía, y también en los ensayos literarios, y ni se diga en la poesía. Pero ahora que hablamos de leer cuentos, es muy curioso, desde mi perspectiva, lo práctico, lo portable, lo versátil y a la mano, digamos, que siempre puede estar un buen cuento. Un buen cuento puede significar una lectura rápida y quizás muy intensa, condensada, y que prácticamente en una ida al baño, si vamos y leemos un cuento, puede ser un momento donde, además de liberarnos digestivamente, se nos reacomoden los sentimientos y que entendamos algo más de nosotros mismos a través del repudio o la identificación con el cuento que estamos leyendo. Siempre es difícil, por otro lado, hablar de comprensión. Pero no por nada la comprensión lectora existe, se destaca, se insiste en incorporarla en nuestras vidas, porque es un medio y una excusa y una forma de expresión de nuestro mundo interno, en contraste con las lecturas que estamos haciendo, que hagamos, de cuentos en este caso. Entonces, cada cuento que cabe en el bolsillo es un espejo y no cuesta más que unos minutos conseguirlos en internet, leerlos, los que están disponibles gratuitos en internet, para vernos reflejados en ese pequeño espejo que son los cuentos. Y insisto, a través de esa identificación o repudio de la acción del cuento, acción por otro lado muy humana, de lo que sea que experimente la protagonista, reconocernos a nosotros mismos. La tercera manera en la cual yo considero que los cuentos pueden ser una terapéutica es cuando los compartimos. Al final del día, y por más que suene esto muy repetitivo, muy trillado, si no compartimos los cuentos, poco o de plano casi nada podemos hacer con ellos. Recomendar un puñado de cuentos a una persona, si conocemos sus gustos, sus intereses, sus pasiones, puede significar una buena manera de que esa persona cese por un momento, cuando está leyendo el cuento, de sufrir la soledad. Y quizás me estoy poniendo muy, intenso, trascendental, pero pues pensándolo con calma, la lectura pues es un aliciente de la soledad que todos tenemos, de ser nosotros mismos todo el tiempo. Y bueno, antes de que las películas existieran y antes de la televisión, los cuentos ya servían pues como un espacio de alivio compartido, aunque sea en la soledad de la lectura en silencio en tu cuarto. Entonces, ese es un muy buen primer punto de compartirlos. Y además, no solo se sigue discutiendo lo que los cuentos quieren decir en general, y no solo se discute lo que cada cuento en particular quiere decir, sino que visto desde el compartir, todos los cuentos son puntos de encuentro
que son posibles para las personas que muchas veces ni siquiera saben o se animarían a hablar de lo que sienten, de lo que experimentan, de su vida. Hay que recordarlo. Los cuentos son, de manera literaria, pedazos de imaginación y experiencia con un personaje, y que con ese personaje puede haber una identificación, ya lo decía, como espejito maravillosa que nos revele tantas cosas de nosotros mismos. Y por eso la lectura de cuentos en voz alta antes de irse a dormir, o la lectura de un cuento a la primera hora del día, fresco después de despertar, o como parte del cafecito a la media mañana. Todo esto, la lectura de los cuentos en cualquier hora del día, pues, está al alcance de 2 o 3 clics en la inmensidad del internet. Además de que de vez en cuando podemos encontrar ejemplares físicos, pues, de antologías de cuentos o recopilaciones de cuentos que igualmente están muy buenas, a muy buen precio, y que enriquecen de igual manera, y que pueden ser un regalo para nosotros mismos o para alguien muy querido que conozcamos sus gustos, sus pasiones, sus intereses. Lo importante, pues, en todo caso, en este apartado de compartir los cuentos, es contar con la seducción lectora de nuestro lado, al mismo tiempo que los cuentos mismos sirven de seducción. ¿Para qué? Para conocernos más a nosotros mismos, para desconocernos a nosotros mismos y volvernos a comprender. Son actos de ternura en ese sentido, siento yo, compartirlos. Y bueno, si la palabra seducción confunde un poco en este punto, quizás cabría cambiarla por la palabra invitación, convite, muestra gratis, antojar los cuentos, o simplemente si vemos que no hay cuentos que puedan interesarnos a nosotros o a la gente que queremos, pues esta es una oportunidad para hacer los cuentos propios. Si uno piensa que no hay cuentos que nos interesen, ¿por qué no hacerlo nosotros mismos? Con ese ímpetu de ni siquiera sé qué buscar, ni siquiera sé qué me interesa, pues ¿por qué no contarte un cuento? A ti mismo, a quienes quieres. Porque, pues bueno, enamorarse es un cuento, puede ser un cuento, y de hecho es un cuento en la realidad. Y hay cuentos de enamoramientos. Sufrir también es un cuento, y hay cuentos de sufrimiento. Conocerse es un cuento, y hay cuentos de conocimiento, de reflexión, etcétera. Las listas son un cuento, y hay cuentos de etcétera. Por supuesto, Borges es un gran ejemplo. En ficciones hay uno así, pero bueno. Y repito, y si llegamos a este punto donde creemos que no hay cuento alguno que hable de algo que nos interese, que puede ser ese momento, un momento preciado, precioso y preciso para cada uno y cada una de ustedes, como escritores, como escritoras, porque abre la puerta, abre la ventana, abre la terraza, consigue un platillo volador o un submarino, para que nosotros, en ese momento de rechazo de todos los cuentos existentes, nos pongamos a inventar cuentos nuevos y a escribirlos, por tanto, con más pasión, con más arrojo, con más autenticidad, con más relación a nuestros gustos e intereses, y mediado todo por el deseo propio auténtico, al fin y al cabo. En fin, compartir los cuentos es inevitable si lo pensamos con calma, pues todo chismecito es un cuento, y prácticamente todo chiste también es un cuento. Lo interesante de este último punto que estoy compartiendo en este apartado de compartir los cuentos es que al contar algún chismecito o algún chiste, no buscamos, como decía en la segunda sesión, agotar todos los chismecitos en uno solo o todos los chistes en uno solo, sino que queremos mantener en todo momento el interés de quien nos está escuchando. Es decir, no buscamos agotar el mundo en un chisme, sino el chisme en el chisme mismo para que sea interesantísimo y que te corroa a saber más. Igual en un chiste para buscar hacer reír, divertirse. Lo mismo en un cuento. Y ese afán que tiene tanto el chiste como el chisme
de mantenernos entretenidos, cautivados, emocionados. Es además la base para compartir también los cuentos, lo repito pues, ya sea que los inventemos, que los leamos, o también que los recreemos con nuestras propias bocas, nuestras propias palabras, nuestras propias risas o nuestras propias lágrimas. Los cuentos, como los huevitos sorpresa, esta no es mención pagada, ojalá, patrocíname, huevito Kinder. Bueno, los cuentos como los huevitos sorpresa contienen un regalo adentro. Y son además un regalo en sí mismos. Recordemos los huevitos sorpresa, por ser de chocolate, pues también son un regalo en sí mismos y además tienen adentro pues un regalo extra. Entonces, hagamos del cuento, de los cuentos, un obsequio que siempre está a la mano, al alcance de meter la mano al bolsillo, porque en todo caso pueden aliviarnos, pueden conmovernos y por un momento, el momento de la lectura, de la invención o de compartirlos, aliviar un poco esa soledad vista como algo malo, que a veces parece insoportable o muy mala en este mundo que es el mundo en donde vivimos, o eso creo yo. Por último, antes de terminar esta tercera sesión, quiero hablar del virus del cuento. En todo caso, toda terapéutica del cuento tiene que ver con la expresividad. Vuelve a salir este concepto, la expresividad. La expresividad que permiten y que consolidan los cuentos al mismo tiempo. La expresividad por los cuentos que deja atender, darnos cuenta de otros aspectos distintos de nuestra subjetividad. La expresividad de los cuentos que también permite la introspección y la intersubjetividad, ir hacia adentro e ir hacia afuera. Es decir, repito, nutrirse hacia adentro y también vincularse más variadamente y enriquecidamente hacia afuera. El cuento tiene caso siempre y cuando se pase de mano en mano, de boca en boca, en hojas apuntadas, a través de publicaciones digitales, en audiolibros, por cierto, más o menos lecturas, suscríbanse, audiolibros de calidad, o en el formato pues que tome el día de mañana el cuento sin ningún problema. Así es que el cuento es como un virus que sobrevive solo si es transmitido y hospedado para volverse a transmitir. Yo sé que está de moda, lamentablemente, esto de los virus, pero en todo caso, el cuento como virus yace en nosotros, en nosotras, como un virus que sobrevive, insisto, si se muda en cada oportunidad que tiene y puede mantenerse asintomático o presentarse rabiosamente. Hasta la más mínima oportunidad puede mutarse y transformarse, ponerse al día y seguir en esta perpetuación en cada caso, en cada humano, en cada paso. Y a pesar de que muchos moramos por miles de razones, el cuento permanece en ese comunicarse, en esa comunicación, en ese alojarse en los otros, en las otras, que sobreviven y que lo mantienen replicándose. Lo cierto es que el virus del cuento y la humanidad ya están tan compenetrados que esta simbiosis es insalvable. Y se sabe pues que la simbiosis es un trabajo de mano a mano, de coordinación, de yuxtaposición de mañas compartidas, tanto por el huésped como por el arrimado aquí que es el cuento, como Venom en sus películas. El cuento así nos cura, cuando no podemos hacerlo con otras herramientas. Nos permite aliviarnos, nos permite revisarnos, porque trabaja desde adentro, como un amigo o una amiga que está bien arrejuntado en nuestras voces, en nuestros sentimientos, en nuestras experiencias. Así es como puede entenderse que el verdadero cuento de nunca acabar
Es el cuento del cuento, que es el virus que nos acompaña y que nos estimula en cada oportunidad que tiene para que sigamos vivitos y coleando y contando cuentos. Quedémonos con esta idea. El cuento no está más allá de nosotros en el sentido de que nos es desconocido, a pesar de que muchos de ustedes no se dediquen a ser escritores profesionales, ni siquiera yo lo soy. Pero reconozcamos al mismo tiempo que el cuento puede curarnos, y de hecho lo hace tan fácilmente como recreando en nuestras palabras los cuentos de nuestros mayores o inventando mejores historias para entretenernos en las reuniones. Los cuentos son la especialización donde cuajan literariamente estas expresiones de compartir experiencias con personajes, con acciones. Todos tenemos la habilidad y, si me permiten la expresión, en Ratatouille nos dice el chef, no la ratita, no Remy, sino el chef del restaurante, que cualquiera puede cocinar. Yo ya di un curso, está subido también aquí en mi canal, les dejo aquí la primera sesión, sobre el ensayo literario, y yo ahí decía que cualquiera puede ensayar como cualquiera puede cocinar. Cuando di ese curso no recordaba que al final de la película el crítico corrige un poco o aumenta la frase del chef y nos dice que no se trata de que cualquiera puede cocinar, sino que un cocinero puede venir de cualquier parte. Pongamos los términos literarios. No se trata de decir, sí, cualquiera puede cocinar, cualquiera tiene el don. No, no se trata de eso. Se trata de entender que un cuentista, una cuentista, un ensayista puede venir de cualquier parte si viene con esas ganas de cuajar, de cocinar, su imaginación, su experiencia en personajes, en acciones, en aventuras, por escrito o oralmente. De eso se trata cómo escribir un cuento. Te invito a que dejes tus comentarios si tienes cualquier duda, cualquier aportación, alguna idea de un curso venidero, alguna serie de clases sobre otros conceptos que te interesen. En todo caso, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos de Más o Menos Literatura. Y nos vemos en una próxima oportunidad por aquí y en otro cuento. Gracias. Adiós.